Gloria a Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Me ha gustado estar repitiendo una frase donde les digo que en Cristo y con Cristo se vive mejor. Y es que es verdad. Hoy quiero que se una conmigo. Si tendrá acceso a esta transmisión, espero que aproveche, porque a lo mejor usted conoce a alguna persona de la que yo voy a mencionar hoy. Obviamente no voy a mencionar nombres, pero sí le voy a mencionar de personas que están muy estorbadas debido a que han perdido a un ser querido. Recuerdo hace algunos años me encontré el hijo de un pastor muy molesto con Dios. Él se dedicó al alcoholismo, al alcohol y a la drogadicción, y se tiró a la perdición por el enojo, por el coraje que él tenía, porque siendo él un jovencito y su papá un siervo de Dios, murió muy joven, y él se enojó con Dios y le dijo: ¿cómo es posible que, si mi padre te ha servido tanto, hayas permitido que tan joven haya muerto? Y de eso le voy a hablar hoy. Pero quiero orar y que se quede conmigo un tiempecito para que escuche lo que yo le voy a hablar, porque esto viene de parte de Dios, obviamente. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que me das de poder anunciar tu palabra. Te pido, buen Dios, que seas propicio a la necesidad de cada uno de los que se encuentran estorbados a causa de tu voluntad, porque cuando una persona muere es porque es tu voluntad, tú lo permitiste. Pero yo sé que hay promesa, y nuestro Señor Jesucristo dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y hoy vamos a saber de qué vida nuestro Señor Jesucristo está hablando. Padre, muchas gracias. Bendice y restaura a aquella persona que se ha estorbado, por cuanto has cumplido el propósito en la vida de un ser querido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a comenzar leyendo la palabra en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, verso 8 dice: porque si vivimos, para el Señor vivimos. Pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Quiero comenzar hablando de aquellas personas que se han estorbado y no quieren saber nada de las cosas de Dios, por cuanto oraron por la sanidad de un ser querido. Quizás a su ser querido le atacó una enfermedad y usted oró y nunca hubo sanidad y murió esta persona. Aquí está la respuesta en la palabra de lo que está pasando. Y hay mucha gente que acude a la palabra y como que no funciona la palabra. Pues algunos han llegado a decir: ¿cómo es posible que, si la palabra dice lo que le voy a leer acá, en el capítulo 53 de Isaías, dice la palabra de la siguiente manera: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué pasa cuando no funciona la palabra? ¿Qué pasa cuando oramos y no hay respuesta para la sanidad de una enfermedad? Pues ya le leí lo que dice Romanos. ¿Qué dice Romanos? Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que
vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces es importante que usted, si se ha estorbado porque no hubo respuesta cuando a Dios usted le pidió que le sanara a su ser querido y su ser querido murió sin tener la respuesta que usted anheló, déjeme decirle que está establecido para los hombres que mueran. Está establecido. Si el Señor no viene estando nosotros en vida, la muerte nos va a tener que visitar. Eso tenemos que saberlo. Y en la palabra nos dice a qué edad está establecida la muerte para llegar a recoger a una persona. Si usted hace un análisis desde que usted tiene uso de razón, son pocas las personas que han muerto estando completamente sanas. La muerte al ser humano le va a llegar, pero ¿sabe qué? Cuando el Señor se le revela a uno en cuanto a la enfermedad más grave que puede existir, que se llama pecado, esa enfermedad fue la que el Señor Jesús llevó en la cruz del Calvario. La enfermedad del pecado. Por eso cuando Él dice que vino a darnos vida y vida en abundancia, es a través de reconocerlo a Él. Estimado hermano, si usted se ha alejado de Dios porque su familiar murió por una enfermedad y Dios no le dio el privilegio de que usted le viera sano al morir, pues eso fue lo que Dios determinó. Por eso comencé leyéndole lo que dice Romanos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Pues sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, ya no hay que estar quejándose por lo que Dios determinó. Pídale perdón a Dios. De lo que sí estamos seguros es que si estamos en Cristo, no viviremos enfermos a causa del pecado. No moriremos a causa del pecado si estamos en Cristo. Hay consecuencias del pecado. Hay enfermedades a raíz y a través de las consecuencias del pecado. Pero déjeme decirle que cuando en Isaías está hablando de las enfermedades que el Señor pagó, son las enfermedades causadas por el pecado. Pero cuando ya venimos a Cristo y nos pega una enfermedad y morimos enfermos, pero estando en Cristo somos del Señor. Entonces, ¿para qué estar molesto con Dios? Yo quiero invitar hoy a que reflexione usted si es uno o una de las personas que tendrá acceso a esta transmisión. Si usted está molesto porque su familiar murió enfermo y siendo hijo de Dios, siendo siervo de Dios, no se preocupe. Esa persona ya se fue con Cristo. A Dios le place hacer como Él le place. Obviamente la palabra habla en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, vamos a ver qué nos dice. En Mateo capítulo 8, ahí veo el cumplimiento que hace referencia con lo que se dice en Isaías 53. En Isaías 53 le leí donde Él dice que Él llevó nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces cuando vemos en Mateo capítulo 8, verso 14, aquí dice una gran verdad. Cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, aquí está haciendo referencia a lo que está pasando en la profecía de Isaías. Y dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Y puso su mano y tocó su mano y la fiebre la dejó
y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos enfermos, o endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vemos aquí, una persona endemoniada no está bajo la influencia de Dios o del Espíritu Santo. El cumplimiento se sigue dando de que el Señor llevó las enfermedades, pues Dios me ha dado el privilegio de orar por muchos enfermos y se han sanado. Incluso cojos andan caminando por oraciones que Dios le ha placido contestar. Muchas oraciones son contestadas hoy en día. Muchas enfermedades son sanadas, pero la enfermedad cruel, terrible, que nuestro Señor Jesús llevó en la cruz del Calvario, el precio de nuestra paz fue sobre Él. Él pagó el precio para tener paz. Yo conozco gente enferma que se le ha revelado que el hecho de estar enfermo no significa que es por causa del pecado. Gente que se ha consagrado y muere con una enfermedad terrible, pero tienen una paz y una certeza y no blasfeman. Pero ¿qué de aquel familiar que queda en vida renegando, quejándose de Dios? ¿Sabe? Yo tuve que preguntarle a Dios algo acerca de mi mamá. La Biblia dice: el que honra a padre y madre le va bien y es de larga vida. Mamá murió joven. Una mujer que cuidó de su madre, honró a sus padres y murió muy joven. Y yo le preguntaba al Señor: si tu palabra dice que el que honra a padre y madre le das larga vida, ¿y cómo es que mamá murió temprano? Y Dios, en su infinita misericordia, me reveló el por qué Él lo permitió. Si mamá hubiese llegado a la edad de mi abuela, nadie hubiese cuidado de ella como ella cuidó de su madre. Así es que el regalo de mi madre fue que murió joven, sin mucho padecimiento, y mi corazón está tranquilo. Y cuando he visitado su tumba, que déjeme decirle que una vez, así a los cuantos años, no sé, he visitado su tumba y ahí estoy seguro que lo que dice la Biblia, que ella despertará para vida eterna, estoy seguro por el testimonio que ella tuvo. Entonces es importante, amado hermano, si usted es o conoce una persona que se ha estorbado por morir o porque su familiar murió enfermo, déle este mensaje. Déle este mensaje que le va a ayudar. Porque conozco gente que anda en la calle comiendo los basureros, se han tirado a la perdición, decepcionados, porque se le murió su mujer, se le murió sus hijos, se le murió su madre, su padre. Y no aceptan. Y se han estorbado, se han rebelado contra Dios. Quizá usted dirá, como el hermano Moisés, no le ha tocado. Claro que me ha tocado vivir. Perdí a mi madre físicamente. Perdí a mi padre cuando era niño. Pero ¿sabe qué? A raíz de eso, de haber perdido a mi padre cuando yo era un niño, conozco al Dios de las viudas, al Dios que provee, al Dios de la abundancia en tiempo de escasez. Donde otros están en escasez, yo he estado en abundancia. Donde otros no tienen que comer, yo he tenido que comer porque conozco al Dios de las viudas. Y estoy dejando un legado a mi familia, que conozcan al Dios que provee, al Dios que cuando nos entregamos por completo a Él, Él se encarga de darnos lo que necesitamos para vivir. Así es que, amado oyente, yo le invito a que medite lo que dice la palabra. Le voy a leer una vez Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pues sea ya que vivamos o que muramos, somos del Señor somos. Entonces enseñémosle a nuestros hijos, a nuestras amistades,
que la muerte física de este cuerpo de bajeza va a llegar en cualquier momento. Otros se quejan porque su familiar muy sano se fue a dormir y lo encontraron muerto. No tuvo padecimiento. Entonces, con el ser humano, Dios tiene que tratar siempre, porque somos tan difíciles de entender. Porque algunos dicen, bueno, por lo menos tuvimos la oportunidad de ayudarle, de cuidarlo, pero a este no tuvimos oportunidad. Yo conozco gente que ha tenido experiencias tremendas. Tengo un pastor amigo que uno de sus hijos iba por el camino y un pequeño viento tumbó la rama de un árbol y le cayó en la cabeza al hijo jovencito. Un hijo de un testimonio impactante. Y lo mató la rama del árbol. Y el siervo nunca blasfemó, sigue predicando. Es impactante reconocer la voluntad de Dios, pero hay otros que están blasfemando en contra de Dios porque no le respondió cuando oraron por una enfermedad que atacó a su ser querido. Con esto no le estoy diciendo que debemos de ser conformistas y no orar por las enfermedades que nos atacan. Claro, yo soy uno de los que promuevo las sanidades. ¿Sabe por qué? Porque un evangelista sin la manifestación del poder del Espíritu Santo, yo le digo, está frito. Si una de las manifestaciones que a mí me ha bendecido es ver los milagros de Dios para la conversión de la dureza del corazón de muchos. Para eso me gusta que se manifieste Dios como sanador, para que los que no creen que Dios todavía sigue haciendo milagros, lo conozcan. No para impactar, sino para que la gente que venga a Cristo y se den cuenta los beneficios que tenemos de ser hijos de Dios, que cuando llegamos con el poder del Espíritu Santo a orar por un enfermo, los enfermos sanan. De hecho, estamos en una semana de ayuno y oración donde estamos confiando en que habrá sanidades. Estamos en un tiempo donde estamos viendo que los milagros están vigentes. Yo he visto personas que están al borde de la muerte y han sido sanadas. No estoy en contra de la sanidad. Claro, tenemos que orar por los enfermos. Nunca deje usted de hacerlo. Pero si su familiar o usted mismo le ataca una enfermedad y no tiene resultado que lo libre de la muerte, es que está establecido. Pero de la muerte que debemos de preocuparnos, amados oyentes, es la muerte espiritual, en la que algunos están muertos espiritualmente y necesitan tomar vida en abundancia como Jesucristo la ofrece. Así es que yo quiero orar especialmente por esas personas que se han estorbado porque no tuvieron respuesta de ver que su familiar se sanó. Es que eternos en este cuerpo de bajeza no vamos a ser. Yo quisiera terminar mi carrera y, si el Señor me permite, experimentar la muerte si Él no viene, pues yo quisiera morir saludable, pasar a la eternidad saludable. Ese es el anhelo de mi corazón, y creo que el anhelo de toda aquella persona que está aquí en la tierra es no morir. Pero eso es imposible. Esa muerte no la vamos a evitar. Y no estoy promoviendo la muerte, claro que no. Estoy promoviendo vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Yo le invito hoy a que se una conmigo. Si usted está muerto espiritualmente, recobre vida. Venga a Cristo. No se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque entonces va a entender lo que le estoy predicando. Que si vivimos, para el Señor vivimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Mientras tanto, si a Dios le place, se seguirán dando los milagros. Tengo ese enorme privilegio de recibir sanidad, de haber recibido sanidad muchas veces. Algunas impactantes de la manera que Dios me ha sanado. Y quizás esa es la razón por la cual me gusta siempre estar orando por los enfermos. Si se sanan, gloria a Dios. Si no se sanan, gloria a Dios, porque la obra no es mía, es del Señor.
Alguna gente ya saben eso, que Dios a mí me ha usado, y no lo digo para hacer alarde de fe ni para darme a conocer al mundo. No lo necesito. Si las personas que se han beneficiado son las que dan testimonio. Y a veces se me acercan porque les han contado de que alguna oración que he hecho ha habido sanidad. Pero también he ido a los hospitales donde hay una persona que está para irse y me dice, ¿sabe qué? Voy a orar para que Dios te dé el privilegio de que sigas orando por los enfermos, pero mi viaje ya llegó, yo me voy, así es que Dios te bendiga. A lo que he llegado es a ser ministrado por la fe y la certeza de esta persona, que 1000 veces es partir con Cristo que estar sufriendo una terrible enfermedad. Entonces yo quiero orar en esta preciosa hora por si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús como su Salvador. Solamente dígale: Señor Jesús, soy pecador, necesito el perdón de mis pecados, quiero recibirte como mi Salvador. Si usted le dice así, creyéndolo en su corazón, usted comenzará a experimentar un cambio en su vida, y ese cambio le va a traer paz a usted. No le va a dar miedo a la muerte física. A lo que le va a dar pánico es la muerte espiritual, porque sabe que estar muerto espiritualmente es lo más terrible que puede haber. Yo tuve algún tiempo, viví la experiencia, siendo hijo de Dios, morí espiritualmente y me costó muchísimo tomar vida nuevamente. Y de esa enfermedad sí hay que preocuparse, enfermedad del pecado. Para los que estamos en Cristo, dice la palabra, somos ya nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Disfrutemos de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo que sí le voy a pedir es que le pida a Dios que le dé el consuelo verdadero, porque eso sí, aún por amistades me ha tocado llorar con fuertes lágrimas. Hace un tiempo uno de mis hijos me dijo: mi mejor amigo está muy enfermo. Hice vigilias de oración y le decía: por favor, Padre, haz el milagro, haz el milagro. Pero sabe que Dios hizo el milagro porque él se salvó, aceptó al Señor, con el tiempo murió. Y déjeme decirle que ese joven lo lloré como si haya sido uno de mis hijos. Duele, claro que duele. Pero para molestarse con Dios, no estoy de acuerdo que usted lo haga si fallece un ser querido. Lo único que sí podemos orar es que nos dé Dios la fortaleza para experimentar algo tan doloroso como la pérdida de un ser querido. Por mucho que ame a alguien usted, tenemos que reconocer que solo Dios nos puede dar la fuerza para sufrir terrible dolor. La pérdida de un ser querido es lo más terrible, como una mamá o un papá. Terrible, no digamos la esposa o los hijos. Tremendo. Yo no sé por qué Dios me está poniendo a hablar esto. Solo lo que sí sé es que hay personas estorbadas, pero puede ser que pueda venir algo para alguien y Dios le está alertando a que guarde su corazón sobre todas las cosas, porque con un corazón lastimado en contra de Dios, usted vivirá la peor pesadilla en su vida cristiana. Yo me voy a despedir orando para decirle al Señor que nos dé esa certeza, que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por aquellas personas que se han estorbado porque tienen enojo en su corazón, porque no hubo respuesta por la petición de sanidad para su ser querido. Hazles entender que este cuerpo de bajeza está establecido que va a morir. Pero lo que también está establecido, que si recibimos a Jesús, pasamos de muerte a vida. Haz entender, papito, esta gran verdad y puedas traer a esas personas que están lastimadas, que están heridas. Padre, por aquellos que están sin fe y sin esperanza y que están con la peor enfermedad que les puede llevar
no solo a una muerte, sino a la muerte segunda, que es la muerte espiritual. Padre, ten misericordia de aquellos que no han sido alcanzados y ayúdanos a nosotros para ser capacitados, como me hacías escribir hoy, que para ser un buen maestro se necesita mejor aprender para vivir tus enseñanzas y no para enseñárselas a otros sin que hayan dado efecto en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a los que han tomado el tiempo de quedarse conectados. Tú sabes la necesidad que ellos tienen, tú sabes la paz que ellos tienen, tú sabes lo que ellos necesitan. Y conforme a tus riquezas en gloria, bendíceles. Y aquellos que tendrán acceso, cuando ya esto no estará saliendo en vivo, de igual manera, bendíceles y dales la paz que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Si usted tiene la oportunidad de compartirle a alguien esto, yo sé que le va a ayudar, porque esta palabra no viene de su servidor, viene de parte de Dios. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Y si Dios le place, seguiremos adelante. Amén, hermana Carmen Rivera. Claro que vamos a estar orando. Amén. Vamos a estar orando. Su petición la voy a tener. De hecho, hoy ya vamos a comenzar la oración. Esta semana seguimos orando y estamos orando. Y por eso estoy con la disposición de anunciar la palabra, porque sí sé que hay necesidades. Así es que bendecimos a su madre allá en El Salvador. La declaramos para Cristo. Y tenga paz, mi hermana. Solamente con su testimonio usted puede bendecir a los suyos. Gloria al Señor.